Si no conoces el claustro de Sor Juana, también te va a servir para que lo conozcas y, que veas las instalaciones y que veas cómo es el claustro de Sor Juana como tal, porque muchas veces igual viste el claustro por afuera, pero nunca has entrado a la universidad. Entonces, para que la vayas conociendo, te vamos a mostrar un video.
Pues ese justamente fue el video, aunque te invito a que vengas a conocer la Universidad del Claustro de Sor Juana en persona, porque justamente lo vimos en video, pero no se compara nada de estar en presente en la universidad. Obviamente ahorita no se puede, pero cuando ya se reabran las actividades, con todo gusto, estaría genial que vinieras. Ahora sí, bueno, te voy a presentar a Yunue Cárdenas para que sepas quién es y posteriormente vamos a comenzar ya con la clase. Yunue Cárdenas es psicóloga con estudios de posgrado en psicoanálisis, fundadora del Círculo Creativo, organización centrada en solucionar problemas organizacionales y optimizar el rendimiento y bienestar de las personas. Actualmente se dedica a la docencia en esta casa de estudios, además de tener su práctica privada como psicoterapeuta. Junue, te dejo la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Qué padre encontrar aquí a todas las conexiones como de los chicos que están interesados. Y para mí es un honor el día de hoy poder tener esta entrevista con uno de nuestros egresados que, si bien no es recién egresado, no es de esta generación que acaba de egresar, ya tiene un tiempo fuera haciendo su propio camino y trayectoria. Y bueno, pues yo les quiero presentar a Luis Eduardo Mesa Aragón, que ha sido un estudiante destacado a lo largo de su estadía como estudiante de psicología en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Y para mí es un honor porque en algún punto coincidimos, por ahí pudimos estar de cerca en aquellos tiempos, mientras él estudiaba, estuve yo como su coordinadora académica. Y bueno, pues siempre es un gusto estar por acá, Luis Eduardo. Adelante, me encanta. Cuéntanos un poco cómo se te ocurre el tema que nos quieres platicar, en qué estás actualmente, ¿no? Si Muchas bien gracias. eres un psicólogo, pero cuéntanos qué pasó después de que egresaste y cómo es que llegas a este temazo que me parece que hablar de crisis y complejidades es más que nunca pertinente. Adelante, Luis Eduardo. Muchísimas gracias, Jun, y muchísimas gracias a la universidad. Igual, muy buenos días a todos. Justo digo, para adentrarnos un poquito, me gustaría comentarles mi experiencia brevemente saliendo de la universidad. Como bien dicen, me gustaría también decir, no se compara el video a ir directamente al claustro, ¿no? El claustro es totalmente otro mundo, es entrar a otro siglo dentro de este, y la verdad es que es bastante bonito todo lo que me dejó. ¿A qué voy con esto? A que justo una vez saliendo del claustro, como todos, igual y tenemos este miedo de qué va a suceder, cómo voy a ejercer, cómo me voy a amparar y cosas de este estilo. Pero la verdad es que poco a poco he formado un camino que, repito, no hubiera sido sino gracias al claustro. El claustro me dio las herramientas a nivel crítico, a nivel reflexivo, a nivel analítico sobre ciertas situaciones sociales que hoy en día, más que nunca creo, la psicología es una de las ramas que puede aportar tanto a esta nueva normalidad, como entender que mucho de lo que podemos hacer para prevenir tiene que ver con hábitos. Y justo el estudio de la psicología se basa en los hábitos. Eh, yo actualmente estoy haciendo las maestrías, los posgrados en neuropsicología clínica y psicología clínica. Digo esto porque mucho de lo que vaya a decir va a estar empapado respecto de esta manera de ver la vida. Y actualmente soy director de la mesa, bueno, soy parte de la mesa directiva de una asociación de familiares y amigos de pacientes esquizofrénicos, AFAPE, y también me dedico a el lado de la docencia, me dedico a todo el lado de la psicología deportiva, la psicología de trastornos de la conducta alimentaria, doy clases de psicopatología y neurociencias, un poquito aparte de esto, soy en la consulta privada, pero actualmente soy fundador y director de una asociación destinada y dirigida a la promoción de la salud en temas de deporte, de nutrición y de psicología, porque justo considero que la psicología puede aportar bastante a otras ramas. De hecho, lo veo como que es una rama puente para poder adentrarse a muchas partes de la complejidad que actualmente sucede, ¿no? Justo, sí. No, Luis, es que quería llegar como un poco, ¿qué fue lo que detona como este interés en ti? ¿No? ¿Qué pudiste rescatar como de tu formación dentro del claustro para lograr orientar como todos tus esfuerzos hacia estas líneas que nos estás mencionando? Igual como para irle contando a los chicos que hoy se conectan, que a lo mejor están tomando decisiones sobre qué pueden hacer como psicólogos una vez que egresan, y para que nos Claro, cuentes todo este bagaje que traes con respecto a las crisis y a las complejidades que nos vas a compartir. muchísimas gracias. Sí, 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 justo creo, y algo que yo quiero retomar y muchísimo es, y de verdad, y no lo digo por ser egresado del claustro, lo digo porque sí he visto que el claustro tiene una formación muy humanista
Y cuando digo humanista, no es nada más decirlo de boca para afuera, ¿no? Realmente el tema de hablar de humanismo es muy complejo. Hablar de la persona que tiene mente, que tiene pensamientos, que tiene conducta, que tiene emociones, es tan complejo y creo que justo el claustro es algo que rescato bastante. Este pensamiento crítico, creo que algo que falta bastante y que se ha visto bastante sesgado hoy en día es el pensar críticamente, el pensar flexiblemente y el ver que hay más posibilidades que la que ya está escrita o que ya está dicha. Y creo que el claustro te permite muchísimo, pero muchísimo, y eso sí es algo que yo rescato bastante, te permite esta complejidad, te permite indagar estas complejidades dentro del aula, cosa que en otros espacios es más complicado porque hay espacios donde ya tal cual te dicen qué es lo que tienes que aprender, te tienes que saberlo de memoria y sabes qué, para el examen, ¿no? Y creo que el claustro no es de este estilo y permite bastante la flexibilidad al pensamiento. Entendemos que todos los pensamientos son válidos. Hay unos que te pueden orientar mejor que otros, claro que sí, que pueden ser más adecuados según las circunstancias, pero eso no quita que ninguno se tenga que ver como que no sirve. Al contrario, creo que todos pueden aportar y eso es algo que me he llevado constante a lo largo de toda mi formación, que me ha servido realmente a cambiar. Una cosa es, cuando uno es estudiante, se forma de cierta manera, a veces tenemos resistencias al estudio, lo que gustemos, ¿no? Es parte del estudiar, pero creo que cuando uno se adentra a la vida laboral, entender que es importante el trabajo en equipo, entender que es importante el trabajo visto desde la humanidad, visto desde lo humanitario, es elemental. Y algo que yo me llevo bastante es esto del claustro, porque actualmente también estoy destinado y dirigido en coordinaciones de hospitales psiquiátricos, cosa que ustedes verán en su momento, los hospitales psiquiátricos es una fuente, una riqueza de conocimiento, pero también podemos hacer un cambio y creo que eso le toca bastante a los psicólogos, a las psicólogas. Creo que el cambio en cómo podemos percibir la enfermedad mental, que ese es mi tema de especialidad, es algo relevante porque hoy en día, con todo lo que estamos viviendo, estas crisis, no podemos quedarnos en querer respuestas sencillas, en querer respuestas simples. Creo que justo hay que empezar a adentrarnos, hay que empezar a complejizarnos, a ver la vida desde el lado complejo que es y que es igual de enriquecedora, que posiblemente no nos da respuestas de A más B es igual a C, pero que esta complejidad es parte del ser vivo, es parte del conocimiento que llevamos hoy en día y que, repito, creo que hasta el día de hoy esta manera de pensar, esta manera de ser, se la debo en gran medida al claustro de Sor Juana. Pues qué bonito escucharte, Luis Eduardo, porque pues yo los conozco desde que entraron casi. Estaban bien chiquitos y hoy ver como toda esta trayectoria es muy lindo escucharlo, ¿no? Como en este sentido de qué pudo aportar. Y ahora tú que nos aportas después de egresar y como regresar a una comunidad, un poco sí al claustro, pero también a una comunidad, una sociedad, estos conocimientos aplicados. Entonces, cuéntanos, ¿qué crisis y qué complejidades o sobre qué versa tu ponencia el día de hoy? Muchas gracias, John. Justo. Bueno, la ponencia del día de hoy versa bastante en temas de complejidades y crisis vamos a adentrarnos un poquito al tema, al 2020. A mí me gustaría más bien entender estas complejidades, estas crisis, como lo que es el día de hoy, ¿no? Lo que estamos viviendo. Y qué tan importante es ver a la psicología hoy en día, sí como ciencia, sí como arte, pero sobre todo como humanidad. Cómo la psicología tiene esta flexibilidad, a diferencia de cualquier otra ciencia, que tampoco voy a decir que se desprestigian para nada, cada quien tiene su objeto de estudio y es igual de válido, pero en el caso de la psicología es una rama tan amplia, tan compleja, que tendríamos que verlo desde este lado complejo, justamente, no desde un lado reduccionista, y entender cómo esta metodología que nos puede servir de la ciencia, esta manera de expresar emociones que solo el arte puede dar, pero sobre todo ver también al humano que hay de por medio, nos puede dar una respuesta un poco más clara de qué es la psicología y cuál es su función, que creo hoy en día, en el 2020, es más que necesaria, ¿no? Veremos que lo que llevamos del 2020, todos los meses ha pasado algo, entonces creo que justo no sé, a expensas de lo que digan, todos los meses ha habido una crisis en algún aspecto y para ciertas personas. Y cómo esto puede ser tanto un puente para el aprendizaje o un trauma que quede marcado para temas negativos, ¿no? Para temas un poquito menos adecuados para el ser humano. Entonces, de ahí va toda esta ponencia. Me gustaría justo adentrarlos. Yo sé que hay muchos están interesados en la introducción también a la psicología, entonces versa un poquito sobre qué bases son de la psicología, pero también entenderlo lo más complejo posible, sin pensar que lo complejo es imposible o lo complejo te va a dar respuesta. Yo quiero que justo se queden con más preguntas que el claustro les pueda solucionar en su momento.
Qué buena tarea nos dejas, Luis Eduardo, como institución. Oye, fíjate que en lo que estás planteando respecto a esta cuestión del 2020, un poco como ya tengo yo los spoilers de tu presentación, por ahí vi unas imágenes. ¿Qué tanto estás de acuerdo, Luis Eduardo, en que así como hace muchos años, estamos hablando alrededor de 100 años, 120 años, que hubo un boom de la psicología por toda la crisis, en su momento estábamos en tiempos de guerras entre la Primera y Segunda Guerra Mundial? Hoy estos temas y contextos, por ejemplo, que estamos viviendo el COVID, cambios políticos, cambios en el clima, ¿no? Pudieran ser también un desarrollo y una fuente como de esta nueva posibilidad de pensar a la psicología y su participación, ¿no? En el desarrollo de personas. No sé si por ahí algo, ¿no? Yo no quisiera como interrumpir la exposición que nos vas a hacer, pero me llamó mucho la atención que traes unas imágenes, como si efectivamente del 2020, pero también como de periodos de antaño. Entonces cuéntanos si hilaste algo por ahí. Sí, muchas gracias, justo. Es bien interesante y a mí me encantaría justo poder dar esa semillita. Repito, yo sé que el claustro va a ser lo tuyo, pero en el sentido de ya vivimos crisis anteriormente, ¿no? Y en su momento la manera de percibir a la psicología sirvió y funcionó, porque así se tendría que ver o así fue lo más adecuado de ver. En su momento la psicología sirvió para temas psicométricos, en su momento sirvió para temas de evaluación, para temas de diagnóstico, en el desarrollo de la psicología, ¿no? El inicio, las bases, tanto en temas de conducta como en temas de pensamiento, como en temas de emociones, como temas más analíticos, y actualmente ya tenemos las bases y en mi manera de ver, ya no tenemos que estar en el mismo lugar. Entiendo que hay que seguir puliendo, hay que seguir desarrollando, pero hoy creo que la tarea que tenemos los psicólogos, los colegas y nuestros futuros colegas es integrar. Creo que justo este 2020 nos da la pauta para entender la complejidad de la psicología y que si nos quedamos únicamente vista desde un enfoque, desde una postura, puede ser muy reduccionista quedarnos en decir todo es conducta, o decir todo son emociones, o decir todo es pensamiento, cuando justo la persona es más complejo que eso. Actualmente creo que ya tenemos muchas bases en psicología, habrá que pulirlas, claro que sí, pero en el desarrollo de este 2020, entender la crisis con todo el conocimiento que ya tenemos psicológico, yo nunca había visto, y digo, también tendrá que ver con que no tengo 80, 100 años, pero nunca había visto un boom tan grande en la salud mental como lo hay ahorita. Y creo que justo uno de los propósitos del compromiso social que tenemos como psicólogos es que este boom, en vez de volverse moda, se quede, pero se quede como un compromiso, como una responsabilidad en cuanto a la integración de que este 2020 nos haga ver, nos haga cuestionar, nos haga responder preguntas que igual y ya no estaban respuestas o que pudiesen responderse, pero sobre todo nos haga preguntarnos una nueva manera de ver a la psicología, una psicología más integral, una psicología que no se esté dando de golpes con el enfoque contrario, una psicología que pueda ayudar, porque al final esto es, ¿no? La psicología es un compromiso social desde el enfoque que queramos verlo, pero va a ser un compromiso social que, por spoiler, también es cierto que en el claustro creo que tienen bastante marcado este compromiso social. Entonces, eso es algo que también me llevo del claustro y que quiero unar con esta presentación. Muy bien, adelante entonces, Luis, Muy, por favor. Ya nos tienes así todos ahí muy interesados. Tú cuéntanos. muchas gracias. Justo, vamos a tocar un tema que me parece bien interesante, bien bonito y bien importante y que yo considero el conocimiento se construye. Entonces habrá partes donde yo no pueda tener las respuestas, pero me gustase que ustedes me la pudiesen dar, ¿no? Al final podemos hacer este entrañaje. Justo la presentación va sobre crisis y complejidades. Hablamos de crisis y ahorita me voy a enfocar específicamente en estas crisis del 2020, pero cómo es que se puede llevar esta crisis a ver desde otro punto y no nada más desde el 2020 y cómo la psicología tiene un amplio deber, un amplio compromiso más que deber, pero sobre todo puede ser vista como ciencia, que es lo que es en tanto disciplina por su metodología, como arte al momento de llevar su intervención y sobre todo como humanidad, que esto a veces lo descuidamos tanto que empezamos a objetivizar a las personas, empezamos a ver una cosa y las personas somos más que solo una cosa. Tendremos cosillas por ahí, pero eso no nos vuelve cosa. No sé si pueda seguir la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Me gustaría comenzar con justo esta pregunta que
me gustaría reformularla, ¿no? ¿A qué voy con reformular? Muchas veces, ustedes lo verán, colegas, la pregunta es, ¿qué es la psicología? ¿O por qué estudiar la psicología? Y está bien, ¿no? Justo creo que es bastante válida porque eso nos orienta para entender nuestro pasado. Casi la pregunta, el por qué, nos remite al pasado. A mí me gustaría más bien preguntar, ¿para qué? ¿Para qué hoy en día la psicología pudiese servir? Creo que cuando preguntamos ¿para qué? La respuesta no se volca a un pasado, sino a un presente. Y la utilidad y la funcionalidad de la psicología hoy en día. Entonces, justo entender el para qué de la psicología me parece igual de importante. Yo les digo, el por qué lo verán dentro de la carrera, el por qué lo verán en otros espacios, pero el para qué me parece muy relevante para esta presentación. ¿Por qué ser psicólogos? Pero ¿para qué serlo? ¿Y para qué la psicología hoy, 2020, puede tener una injerencia mayor? Que la estamos viendo. La salud mental es la cuarta ola en tema de pandemia, es lo que se pronostica. Y cómo nosotros podemos empezar a hacer nuestra huellita desde ahorita para que esta siguiente pandemia que tiene que ver con este tema del COVID pueda ser menos letal, menos disfuncional, más adecuada para el ser humano, sea quien sea el ser humano. Pudiese ser la siguiente. Muchas gracias. Me gustaría justo comenzar también con una frase de Edgar Morin, que voy a estarlo citando frecuentemente a lo largo de esta presentación, y es, el hombre es ese animal loco cuya locura ha inventado la razón. Y mucho de esto me parece elemental, me parece increíble y me parece impresionante que nosotros tengamos las soluciones a nuestros problemas dentro del problema, pero en ocasiones el problema lo vemos con una connotación negativa, lo vemos con una connotación peligrosa, con una connotación disfuncional, que justo nos nubla, nos nubla un raciocinio que puede llevarnos justo a la solución. Una frase que yo recuerdo bastante dentro del claustro de algún maestro fue que justo los problemas no son problemas si no tienen solución. Y efectivamente, no va a haber problema que no tenga solución, si no, no sería problema. Ni siquiera se formularía como tal, ¿no? Entonces, actualmente vivimos una serie y un montón, ¿cómo? Y me estoy midiendo porque yo soy muy grosero para expresarme, hay un montón de problemáticas, hay un montón de situaciones complejas. Y el problema también es que queremos verlo desde lo simple. Queremos que la respuesta sea la cura, ¿no? Justo. De hecho, para el COVID estamos esperando la cura. Que la cura ya es simplificar toda la problemática que conlleva el COVID en esto, un piquetito. Pero ¿qué creen? Que justo hablando del COVID, adentrándome un poquito a esto, pues el COVID ya dejó huellas. Psicológicamente habrá quienes tengan trastorno de estrés postraumático. Psicológicamente habrá quienes tengan presión laboral, llamado ya en otro sentido y ya cuando es un síndrome como burnout. Psicológicamente habrá quienes el tema de no tener un contacto físico influye bastante en cómo se comunica con la otra persona el afecto. Y que creen que somos seres sociales, somos animales sociales y el afecto es elemental para la comunicación entre nosotros. Entonces, el COVID no es tan sencillo como pareciese, no es solo un virus. Sí, biológicamente la respuesta es un virus, pero acuérdense que un estado biopsicosocial y aunaría un cuarto elemento que es lo espiritual, también se ve afectado, entendiendo que el espiritual no es necesariamente religión, ¿no? Justamente ahí sería importante ver que hay 4 elementos que la persona va a tener un desbalance, ya sea para bien o para mal, pero va a tener un desbalance únicamente por un bichito que mide menos que la uña, ¿no? Entonces, justo no podemos quedarnos con esta visión de simplicidad, ni podemos esperar que la complejidad nos dé respuestas sencillas. Esto es complejo y creo que justo la psicología nos puede dar esa respuesta compleja. ¿Puede ser la siguiente, porfa? Gracias. Para adentrarnos un poquito, ¿no? Así, comadres y compadres, pues, ¿qué ha sucedido en este 2020, no? Pues, hemos visto y se creía, ¿no? Escuché muchísimo esto en redes de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Con todo lo que estaba sucediendo entre las fricciones con Estados Unidos. Hemos visto que ha sucedido después el tema de los incendios, una pandemia que se despilfarró y que ya se volvió pandemia, justamente, ya se volvió un tema global. Ha habido terremotos, ha habido temas sísmicos y también ha habido plagas, ¿no?
Y todo esto puede sonar muy bíblico, y de hecho justo es de donde está saliendo todo esto, que si hubiera sido como en diferentes años, pues está bien, ¿no? Pero como todo está sucediendo en un compacto tiempo, decimos, es que también la vida ha estado mejor antes, ¿no? La vida ha sido mejor como antes. Y aquí también me gustaría meter un poco de la psicología, ¿no? Justo este pensamiento de que la vida era mejor antes, pues también, comadres y compadres, no sé qué tanto es que haya sido mejor antes, tampoco voy a decir que ha estado mal, pero es cierto que la vida siempre ha tenido estas cositas, solamente que ha sido en diferentes momentos. Ahorita se está haciendo todo muy junto. Y justo psicológicamente, el que todo esto ha sido en meses, en menos de un año, puede provocar sensaciones, emociones desbordantes, catastróficas, ¿no? Que se pueden aprender a controlar, claro que sí, pero que al final, ¿qué sucede? Que creemos y que pensamos y que estamos bastante conflictuados, terroríficos, es lo peor que ha pasado, Dios mío, nos vamos a morir, Dios mío, la Biblia tenía razón, o sea, decimos que ese libro sí tenía razón, vamos a leer la Biblia, por favor, porque ahí tenía todas las respuestas, y no necesariamente, ¿no? Pero ¿qué Bueno, crees? Luis, perdón que te interrumpa, pero es que es más como esperanzador leer, a lo mejor en los libros de historia, las crisis de las que se supone que tuvimos que aprender a estar viviendo la que nos toca en nuestra época, ¿no? Justo, totalmente. O sea, y justo es esperanzador y justo te da esta calma. Y creo que es bastante importante ver cómo se juega también a ese nivel la mente de la persona, el pensamiento. Cómo un libro también nos puede dar una calma, así como nos puede destruir, ¿no? O sea, justo aquí ya vamos a meternos y vamos a adentrarnos al mole, ¿no? Que sería la siguiente diapositiva, por favor. Y justo me gustaría pensar en esto de, para no adentrarnos tan lejos, 1900 a 2000, pues también sucedieron cosas catastróficas, ¿no? Fue la Primera Guerra Mundial, sucedió casi en continuidad la Segunda Guerra Mundial, ya un poquito más en tema de México, pues tuvimos el terremoto del 85, mucho antes de esto, 1910, las revoluciones, ¿no? Justamente. Y también tuvimos en el 68 temas de movimientos sociales, no nada más en México, sino en gran parte del mundo, pero también hemos tenido catástrofes, y lo digo entre comillas, a lo largo de todo este siglo. Ahora, este pensamiento de ahorita está ocurriendo todo terrible y todo catastrófico y así, también tiene un comportamiento y una demostración a nivel psicológico, que justo se llama retrospección idílica, que es creer que todo lo que vivimos antes era color de rosa, justo es como matizar todo como más suave, mejor, bonito, y que ahorita estamos en una época muy catastrófica y una crisis total, ¿no? ¿Y por qué digo este concepto y me parece importante? Porque efectivamente, si bien ahorita estamos viviendo cosas tan rápido, ¿no? Que eso sería la palabra, tan veloz, en menos de un año, también estamos teniendo respuestas más rápido que en otras ocasiones de la historia, ¿no? Estamos teniendo respuestas más rápido gracias a la ciencia, a la innovación artística, de cómo podemos controlar dentro de la casa el tema de la ansiedad, gracias a la innovación de temas humanitarios, sabemos cómo llevarnos entre nosotros, hemos ocupado la tecnología para seguir en contacto, no es de la misma manera, pero el contacto sigue. Y entonces, justo es importante ver que no del todo, ¿no? No todo está perdido. Y creo que inicialmente eso me encantaría como dejar, ¿no? No es que haya algo perdido, pero sí es cierto que todos estos pensamientos pueden provocar una crisis, pueden provocar un estallido en la cabeza, psicológicamente hablando, que es a lo que me destinaré a lo largo de la presentación, pueden provocar un desbalance total en lo que pensamos, en lo que somos, en lo que creemos ser, en nuestra identidad, en nuestras emociones y en cómo nos comportamos, nuestros hábitos. No sé ustedes, pero muchos dejamos, no sé, yo los diré como de un tema personal, ¿no? A mí me encantaba ir al gimnasio, me encanta. Pero, pues, ¿qué creen? Pues ahora sí que también la dudo hoy en día, sí ir, ¿no? Porque no creo que sea el espacio más salubre. Y digo, está bien, ¿no? Pero lo que voy es, yo también tuve que cambiar hábitos y seguramente todos ustedes han cambiado, todas ustedes han cambiado algún hábito que les ha hecho tener que reformular no nada más ese hábito, sino casi todo el horario, casi mucho esquema de su día, ¿no? Todo el esquema, por así decirlo. Me gustaría pasar a la siguiente diapositiva, justo con esta idea. Hablar de crisis. La crisis puede ser un puente a lo traumático, meramente dicho, como lo conocemos, o al aprendizaje, ¿no? De hecho, un trauma no necesariamente es algo negativo. La cosa es que este trauma, si se queda fijado en las sensaciones desagradables, en las sensaciones dolorosas por mucho tiempo,
por ya un determinado tiempo, se puede volver incluso hasta un trastorno, ¿no? Pero a mí me gustaría justo definir un poquito qué entendemos por crisis, ahorita hablando de todos estos temas, y voy a retomar a González de Rivera con una definición que considero es compacta y puede decir bastante de esto, ¿no? La crisis es un síndrome agudo de estrés, caracterizado por la ruptura brusca de la vivencia de continuidad psicológica y por la respuesta activa ante un proceso de cambio. El éxito en esta respuesta favorece el desarrollo e integración de la personalidad, pero mientras que su fracaso puede llevar a una total desestructuración. A mí me gustaría justo con estos dos bullets recordar algo, ¿no? Creemos, y también es mucho parte de esta crisis, un ideal de cómo nos gustaría o cómo nos hubiese gustado que el 2020 fuera. Al menos, si no todo el año, 2 meses, ¿no? O un mes, o en la semana. Y decimos, ¿sabes qué? Yo tenía planeado tener esto y hacer esto. No sé si muchos les pasó o a muchos les pasó esto de ya voy a empezar a hacer ejercicio, ya me inscribí al gimnasio, ya tengo todo, pero así para hacer lo máximo, ¿no? ¿Y qué sucedió? Pues que llega una pandemia ¿y cómo? Y todos así de, ay, mi mensualidad en el gimnasio, ¿ahora qué voy a hacer? Y justo, ¿qué sucede? Que tenemos un pensamiento de planificación, lo cual es buenísimo y que tiene una composición neurobiológica y como psicológica y psicosocial. La cosa es que cuando nos aferramos tanto a que así tiene que ser la vida, a que así debería de ser, a que así tendría que haber pasado, puede suceder esta discontinuidad. Y entonces justo sucede esta fragmentación de creer que la vida me está castigando o que puede que yo tenga algún problema en esta situación, o no debería de ser así y me enoja, o la vida tendría que ser de cierta manera y me pone ansioso, porque así tendría que haber pasado y no pasó. Y entonces hay que entender que la vida, pues justo, ¿no? Tiene estos giros que uno no puede predecir, pero es cierto que mientras menos estemos pegados a este pensamiento a futuro, menos va a ser un trauma para nosotros y más puede ser una continuidad de aprendizaje biológicamente y psicobiológicamente, el aprendizaje va a ser parte de la adaptación. Y voy a adentrarme poquitito al queridísimo y el compadre Darwin, que decía, ¿no? Justamente que el más fuerte, no hablemos del más fuerte, justamente del más apto, que es como se dice en su libro, es el que se sabe adaptar mejor. Y justo, a nivel psicológico pasa algo similar. El que más rápido se adapte puede ser el que más rápido pueda ver lo que tiene a la mano para sobrellevar esta pandemia. Ahora, justo hablando de esta pandemia, como les decía, pues no nada más es la pandemia es una de las cerezas de todo el pastel, ¿no? Empezó a haber problemas económicos, empezó a haber problemas familiares con los que ya tenían un problema familiar, empezó a haber problemas de violencia, justo no sé si llegaron a ver las noticias, ¿no? La violencia de género aumentó en estos días, empezó a haber muchísima catástrofe en ese sentido, pero justo esto puede ser tanto un tema catastrófico y de crisis, como puede ser y ayudarnos a desarrollar nuestra personalidad, a integrar mejor y a saber con qué contamos hoy en día para saber qué podemos hacer a un futuro. Mucho de la crisis es tanto me fijé en el pasado o en el futuro que no estoy viendo lo que tengo en el presente. Y entonces no veo lo que tengo ahorita y no sé las habilidades sociales con las que cuento ahorita para desarrollarlas en un futuro. Ahora, Oye, Luis, así ahorita que estás hablando como de cómo saber con lo que cuento o cómo, ¿no? Todos nos enfrentamos a que íbamos en una dirección, teníamos planes, efectivamente, casi casi que celebramos feliz año nuevo, nos comimos las uvas, brindamos, esperábamos mucho el 2020 no sé qué esperaba de nosotros, pero evidentemente no hicimos conexión y finalmente vienen como todos estos cambios, como bien mencionas. ¿Qué tanto en estos estudios que tú has logrado realizar posteriores a tu formación desde la licenciatura, nos pudieras compartir sobre qué tanto tiene que ver como el nivel de exposición a este evento traumático? Tú por ahí mencionabas, Luis, esta situación, ¿no? Al final, esto se puede vivir o como un puente al trauma o un puente al aprendizaje. Todos aquellos que esto lo están viviendo como un efecto traumático, ¿hay alguna como relación entre el tiempo de exposición como el evento traumático? Es decir, por ejemplo, nosotros en la pandemia todavía la curva no está muy claro si ya bajó, si ya estamos del otro lado, si seguimos ya en la meseta, ¿no? ¿Eso tiene algún impacto entre llegar a este proceso de aprendizaje o seguir como en un momento a lo mejor de experiencia de trauma? ¿Tú cómo en este sentido qué podrías decir?
Muchas gracias. Justo, creo que tiene un impacto, no sé si decirlo tal cual correlacional, ¿no? A tiempo, pero sí hay un impacto muy importante a nivel de trauma, en cómo se puede quedar una persona en ese estado o aprender en eso acorde de, ¿no? Creo que les pudiese dar un tip, algo que puede ayudar bastante justo con todo esto, es el análisis, pero también la retrospección actualmente de qué es lo que pienso en ese momento que me siento. Yo les diría, pensemos en 3 emociones, ¿no? Porque también a veces pensamos en un montón de emociones y que puede ser muy conflictivo porque a veces, no sé si les ha pasado, ¿no? Que decimos, me siento frustrado. Y cuando digo, ¿qué es frustración? Me complejizo más porque no sé qué entiendo por frustración, qué entiendo por, o sea, y entonces empieza más esta bola de pensamientos de es horrible, es catastrófico. Entonces, igual y pensemos en 3 emociones básicas, ¿no? Que sería a nivel disfuncional, tristeza, ansiedad y miedo o enojo. De estas 3 o 4, metiendo el enojo, ¿qué es lo que siento? Ok, ya identifiqué. Después de esto, ¿qué es lo que pienso? Y en ese momento de decir qué es lo que pienso, yo recomendaría, ¿de qué me sirve sentirme o pensar esto a largo plazo? ¿Me está acercando a mis objetivos, que sería sentirme mejor? Si no me está acercando a mis objetivos, es importante ver que posiblemente ahí se va a gestionar a futuro un hábito traumático, un hábito con trauma, ¿no? Justamente un tema de, es que no estoy logrando superar esta situación y no estoy sabiendo cómo. Y justo ahí yo recomendaría, es cuando tienen que saber si no están logrando haciéndolo por ustedes mismos, acudir con un especialista, con una persona preparada en salud mental. Pero si ustedes logran identificar en ese momento, oye, pues pienso esto, pero justo no me está ayudando en absolutamente nada. Y digo, ¿sabes qué? Voy a hacer otra cosa, o ¿sabes qué? Me voy a activar, voy a hacer estas actividades y todo esto. Bueno, al menos en ese momento algo les puede dejar y justo es, ¿qué piensan ustedes de su propio pensamiento? ¿No? ¿Se sienten igual pensando como de, sí, igual y no me sirve de nada? ¿Sienten el mismo nivel de enojo, el mismo nivel de ansiedad, el mismo nivel de tristeza? Y si no es así, yo les puedo asegurar que están aprendiendo, que hay un aprendizaje. Obviamente el aprendizaje posiblemente no se ve igual que en una escuela, ¿no? Este aprendizaje es un poco más lento o es un poco más atenuado en ese aspecto. Pero efectivamente hay una línea delgadita ahora sí que entre lo traumático y el aprendizaje y hay una parte que, aunque pareciese muy y no es coaching como tal, le toca y es de elección a la persona. Es pura elección empezar a dejar de pensar negativamente en ese aspecto. Decir, ¿sabes qué? Quiero. En vez de decir, tengo que pensar mejor, es quiero pensar mejor. Quiero salir de esta. Y evidentemente, una vez que queramos, buscar las herramientas para aprender qué tengo a la mano. Y si, repito, no logramos verlo, acudir en lo antes posible con un especialista en salud mental para que justo no se gestione el trauma, ¿no? Porque a veces lo traumático ya es un tema que ni siquiera nosotros logramos ver. Sucede y ya, ¿no? Sucede y así dices, cha, ¿por qué? Y justo, no sé si contesté la pregunta, Jun. Sí, un poco era como entender como cómo podríamos hacer este anclaje, a lo mejor efectivamente, como tú bien dices, Luis Eduardo, del trauma, sabemos a lo mejor a partir de sus efectos, ¿no? En el momento probablemente no nos estemos dando cuenta de que estamos viviendo un acontecimiento traumático, un poco era como entender este pasaje de ese evento a en qué momento a lo mejor el momento de aprendizaje de la crisis viene en una posteriori, ¿no? Una vez que la exposición, creo que un poco así lo entiendo, como que se mitiga, es decir, ya que no estamos en tiempo de estar alerta, tú mencionabas estas emociones básicas y yo te diría, como complementando un poco, en esta situación, ¿no? El ser humano reacciona frente a los estímulos, ¿no? Que generan, digamos, displacer o que generan tensión, pues de varias formas. Y dentro de lo que hemos sabido, ¿no? Y hemos estudiado, y por ahí también mencionabas algo de esto, tiene que ver con ponerse en resguardo, porque somos seres biológicos. Y entonces a lo mejor en el momento que estamos frente a la crisis, pues no tenemos esta capacidad de aprendizaje porque todo nuestro sistema está puesto al servicio de atender la crisis y ponerse a salvo, ¿no? Digamos, un poco. Y entonces a lo mejor el aprendizaje va a venir en los meses posteriores a la exposición del evento crítico o traumático, ¿no? Como creo que por ahí iría, ¿no? En ese sentido, si bien Sí, entiendo. sí, justo, me encantaría complementar rápido con eso. Va muy de la mano esto, ¿no? Justo el aprendizaje viene posterior al evento y no hay que sentirse mal si en un inicio no logramos ver un aprendizaje.
porque justo como bien dice Jung, somos seres biológicos y lo primero que vamos a buscar es resguardar nuestra vida, es sobrevivir. Y entonces, en esos momentos, a veces no todos, pero la mayoría puede decir, ay, es que no estoy aprendiendo nada, o ay, es que esto me está carcomiendo, eso está enorme. Es importante ver que en un futuro seguramente el aprendizaje va a venir. Y es muy importante tener ahora sí que darle el tiempo al tiempo para que eso suceda, pero también ver que si a lo largo del tiempo, ya de unos 2 meses, sigues teniendo esta misma sensación de tristeza, esta misma sensación de ansiedad, esta misma sensación de enojo, posiblemente este aprendizaje no es que no venga, pero se puede dificultar más. Y ahí es donde posiblemente necesitarán la ayuda de un profesional para que juntos salgan del problema, ¿no? Y puedan llegar a ese aprendizaje. Pero de que hay un aprendizaje, generalmente lo hay. Siempre lo hay, yo diría, pero el siempre también es una distorsión cognitiva. Entonces, la mayoría de las veces lo va a haber. Y justo siguiendo con esto, así de complejo puede ser hablar de una crisis. Y nada más estamos hablando del concepto de crisis. No nos estamos enfocando ni en COVID, ni en terremotos, ni en plagas. ¿Y qué creen? Que justo este fenómeno termina siendo multicausal. No nada más podemos echarle la culpa a un virus, ¿no? No nada más podemos echar culpas. Aquí no hay culpas. La mayoría de las cosas son responsabilidades. Y justo en este sentido hay que entender que al ser multicausal, por eso es que también puede provocar una crisis, porque estamos acostumbrados a que A más B me dé C, pero cuando son muchos los factores, son A1, A2, A3, A4, A5 me va a dar B, C, D y D me va a dar X y Y. Entonces nos empezamos a desfalcar porque tenemos esta idea simplista y no es que esté mal, la hemos construido a lo largo del tiempo. Sin embargo, conforme ha pasado la investigación, al menos en psicología, nos damos cuenta que una respuesta simplista se queda muy corta, se queda muy básica con todo lo que es la psique, con todo lo que es lo psicológico. Juntando con la siguiente diapositiva, me gustaría poner y decir, no sé si puedan poner la siguiente, por favor. Gracias, que en estos últimos 30 años, el desarrollo de la ciencia y la tecnología también se ha pulido, especializado y hemos visto avances increíbles. No sé si han llegado a ver, si no, ahí les doy como el tip. Hay un video en internet, pueden buscar ratoncitos conduciendo y entonces salen unos ratoncitos en Bélgica que están conduciendo un carrito para llegar a su alimento, ¿no? Entonces, hemos desarrollado tanto, digo, todavía nos falta bastante, pero también es cierto que, no sé, pensemos en Sofía, que es una de las tecnologías más desarrolladas. El robot que tiene pensamientos, conductas, emociones, entre comillas, robóticamente hablando, por sí mismo. Todo esto también ha desarrollado el interés porque la psicología se tenga que pulir o se pula al nivel de las demás ciencias, ¿no? Y justo este conocimiento termina siendo una red, no termina siendo consecuencia, como repito y como digo, o causa de solo una disciplina. Hay muchas disciplinas que en conjunto nos van a ayudar a entender las crisis. En el caso de la psicología, que creo que también va muy de la mano con lo que hemos vivido, es hoy en día la psicología ya no se ve de la misma manera que hace 100 años. Y hoy en día tiene un papel más relevante que hace 100 años en el sentido de el papel práctico, ¿no? Hace 100 años, al estar todavía en investigación, al estar todavía como en este desarrollo, pues igual y muchas personas no recurrían a ella. Hoy en día pueden ver que la psicología es uno de los oficios en los cuales se está recurriendo bastante por el tema de crisis. Estas generaciones actuales, estas generaciones de las que somos parte, están más enfocados también en la salud mental, ¿no? Y entonces es muy importante ver que muchos están acudiendo a psicólogos, a psiquiatras en su caso, para un requerimiento de salud, para una intervención psicológica, porque quieren una orientación, porque la situación los abruma, la crisis llega, lo traumático llega y entonces la persona se queda sin una respuesta clara, ¿no? Que posiblemente con el desarrollo de estas tecnologías que hoy en día hemos visto, la psicología pueda dar. Ahora, hablando de esto, el papel de la psicología no se queda nada más en clínica, pero es importante ver que justo la psicología se ha vuelto tan grande, ha tenido tanta tecnología, se ha desarrollado junto con la tecnología, que al final les daré un poquito para entender un poquito lo complejo que es esto, ¿no? Cuántas ramas, y hay infinidad de ramas dentro de la psicología que pueden ayudar a dar un conocimiento más amplio de esta. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Y a modo muy breve y como introducción, me gustaría decirles que para entender todo esto, así todas estas ideas que empiezan a estar deshiladas, que empiezan a estar por acá, por acá, por acá, sería importante adentrarnos a entender justo cómo es que se maneja el pensamiento complejo, que al final es una filosofía, es una manera de ver la vida. Y
el autor es justo Edgar Morin, de donde más pueden sacar información como concreta de este tema. Pero yo les doy 3 pautas para entender este pensamiento complejo. Y este pensamiento complejo lo podemos entender tanto para la crisis como para la psicología como disciplina, ¿no? La complejidad es una palabra problema y no una palabra solución. Yo aquí, ¿qué les digo, mis queridísimos colegas y futuros colegas? Que si nosotros buscamos en la psicología una solución como tal, o sea, está bien, ¿no? Para eso está el método científico y el método como metodología de la investigación. Pero vamos a toparnos con más problemas que con soluciones a lo largo de todo este tiempo. Porque vamos a ver que cada persona es un mundo, literal. Y sueno muy cliché y sueno como decirlo que yo escuché mucho tiempo en mi carrera, pero de verdad, cuando sales de la carrera y te das cuenta que efectivamente cada persona es un mundo, es cuando te das cuenta que no puedes reducir a solamente una conducta todo lo que hace el ser humano. Y sobre todo lo que hace ese sujeto, esa persona que está ahí. La complejidad aparece ahí donde el pensamiento simplificador falla. ¿Qué es esto? La complejidad va a aparecer donde no podemos dar respuestas simples. Y si queremos decir qué es el pensamiento, ¿qué creen? Que no vamos a dar una respuesta simple. Y si queremos decir qué son las emociones, la respuesta se va a quedar muy básica si solo decimos sustancias neuroquímicas, ¿no? Hay más y es tan complejo como es el vínculo social que también inhibe o hace que una sustancia se active en el cerebro y hace todo este despilfarro. Lo mismo con el tema de las crisis. Si yo quiero responder qué es una crisis, yo ya les di una definición, pero yo les diría, ¿esa definición cabe para todas las personas? Todas las personas van a entender el concepto de crisis como eso que les dije, un daño psicológico. Habrá quienes en estos momentos, desgraciadamente, estén viviendo problemas económicos. Y eso también es parte de la crisis que está viviendo esa persona. Habrá quienes estén viviendo en este momento problemas por la enfermedad. Y eso también es parte de esa crisis. Entonces, entender que la psicología, en tanto pensamiento complejo, nos puede dar más respuesta que solo entender crisis como A más B es igual a C, justo creo que es una de las cosas que la psicología como ciencia nos puede dar y como arte. El pensamiento complejo aspira a un conocimiento multidimensional. En el pensamiento complejo sabemos que no existen totalidades, tampoco buscamos llegar a una totalidad, a un conocimiento total, pero sabemos que cada parte va a aportar su granito de arena para entender la situación. Y en esta situación y en este caso, repito, la psicología, tanto como ciencia, en tanto método, tanto intervención como arte y tanto entender a la persona y este lado humano que tiene, nos puede aportar mucho más que solo ver a la psicología como la siguiente diapositiva, por favor, que es, ¿no? Como lo que comúnmente decimos que es. Comúnmente decimos, la psicología es, y podemos decir, la que lee la mente, ¿no? O podemos decir, la que se dedica a estudiar solo los comportamientos. Y justo la siguiente diapositiva, porfa. Yo les recomiendo, yo les digo, como parte de la formación, cuáles son las 3 ramas o los 3 pilares que vemos en la psicología, ¿no? Que serían los pensamientos, las emociones, la fisiología y las sensaciones fisiológicas que causan estas problemáticas, y los hábitos o comportamientos, ya conductas tal cual dichas. Y podemos decir, de verdad, en manera muy simplista, y yo siempre voy a usar esta palabra, porque por más que ame mi profesión y la adoro con todo mi corazón, me resulta muy simplista la definición que damos los psicólogos de qué es la psicología, pero es parte, ¿no? Tenemos que al final encasillarlo en algo, y es, la psicología es la ciencia que se dedica al estudio del comportamiento humano. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? A que el comportamiento no es A más B es igual a C. Tan complejo es esto que si nos quedamos con una visión simplista, que no digo que sea innecesaria, al contrario, una visión muy mecanicista como es el método científico es muy necesario para corroborar muchas cosas, pero si creemos que así de sencillo y así de reduccionista es el ser humano, podemos caer en el error que justo la psicología vista como una humanidad no las puede dar, porque al entender al humano como esta gama compleja que es, y ahorita definiré un poquito más, nos puede ayudar a llegar al punto, ¿no? La siguiente, por favor.
de modo muy breve, yo les diría que la psicología también la podemos entender bidireccionalmente. Yo veo, y aquí quiero como que justo trataré de hacer que les explote el cerebro, ¿no? Justo yo veo un árbol y este árbol es un objeto que está afuera, pero justo este objeto que está afuera se va a percibir por la vía visual, que es un sentido que nos lleva al cerebro, que se ubica en el lóbulo occipital. Qué bonita suena la teoría, ¿no? Y después este lóbulo occipital se reforma, empieza a hacer sus alteraciones somáticas con sus alteraciones del lóbulo prefrontal, que me lleva a sacar una respuesta al estímulo que vi afuera. O sea, tanto lo que veo afuera interviene en lo que veo adentro, como lo que hago adentro en mi cerebro interviene en lo que veo afuera. Y este esquema puede ser muy bueno para entender justo la bidireccionalidad. Pero yo ahí quiero decirles, y justo es lo que quiero que se queden. ¿Y en qué momento estamos hablando del humano ahí? ¿En qué momento estamos hablando del sujeto? Porque adivinen qué, yo puedo ver ese árbol, pero seguramente ustedes verán otra cosa, obviamente el objeto, pero con otra memoria, con otras experiencias de ese árbol y qué les ha traído ese árbol a ustedes. Se me viene a la mente, hay un estudio en Samoa de hace unos años que adivinen qué, cuando veían a la tele unos chicos y ponían la pantalla azul, ellos veían un color verde. ¿Y saben por qué? Porque ellos no tenían registrado en su cabeza la palabra, el lenguaje azul. Entonces, ¿quién nos asegura que lo que yo veo afuera lo ve la otra persona igual? ¿Y quién me asegura que este proceso, así de directo como es la respuesta a lo que es la psicología de la persona? ¿Quién me asegura que el humano es únicamente un recaptador de estímulos y un detonador de ellos? Entonces, efectivamente, considero que el ver al humano, el entender a la psicología como una humanidad, nos va a ayudar a entender más allá de este esquema, que si bien este esquema es maravilloso y es complejo, tenemos que adentrarnos y poner una cuarta variable, que es el sujeto. ¿En dónde queda el sujeto dentro de todo esto? Porque el sujeto es vivencias, el sujeto es experiencias, el sujeto es mucho más. La siguiente, por favor. Ahora, de modo muy breve, veremos que justo la psicología es el conjunto, como les decía, de cognición, de conducta, de emociones, de sensaciones, y esta psicología la podemos reducir a diversas disciplinas como la psicología cognitiva, la psicología conductista, la psicobiología, la psicología humanista. Hay una rama que actualmente, digo, están mucho en debate, nosotros siempre vamos a estar en debate aparentemente, pero es el psicoanálisis, la psiquiatría se alimenta de la psicología clínica, pero aquí les pongo algunas de las ramas en las cuales la psicología se puede dedicar. Y digo algunas porque hay muchísimas más, ¿no? O sea, un psicólogo puede ser psicometrista, psicología de la salud, psicología laboral, psicología educativa, psicología clínica, psicoterapia. Generalmente nosotros nos quedamos con lo que es la psicología clínica. Creemos que eso es la psicología. Y hay más, ¿no? Hay muchas ramas en las cuales el psicólogo se puede desenvolver. ¿Por qué? Porque esta crisis se tiene que ver desde diferentes aspectos, desde diferentes visiones. Y si bien nosotros como psicólogos tenemos un enfoque muy claro, la psicología se puede ver desde diferentes mundos que son parte de este mismo mundo, ¿no? Que sería la psicología jurídica, experimental, clínica, neuropsicología, psicoterapia. Muchas veces creemos que es lo mismo que psicología clínica, tendrá sus diferencias. El chiste es, todas estas ramas te van a explicar la cabeza, por así decirlo, la mente de la persona, pero es más que eso, y es mucho más que eso. Entonces, justo es importante lograr ver que la mente, que la psicología, que todo lo que conlleva los procesos psicológicos son tan complejos que no se pueden ver únicamente como A más B es igual a C. Y repito, las crisis que puede provocar la psicología se pueden ver tanto desde un lado clínico como desde el problema que está ocasionando laboralmente, como desde el problema a nivel salud, como desde cómo vamos a medir esta problemática, como desde cómo vamos a hacer que las personas se activen, como desde cómo vamos a hacer para los temas farmacológicos, porque también nos dedicamos en el tema de los efectos psicológicos que hay con el fármaco. Entonces, hay muchísima gama que pueden ver y afrontarse desde la crisis, y tendrá que ver con la rama que ustedes toquen respecto de la psicología. La siguiente, porfa. Jun. No, 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 adelante. Ya. Para, para comenzar y para tratar de resumir todo esto justamente es, y si nosotros nos quedamos con una concepción reduccionista de que el ser humano es solo eso, el ser humano,
nos vamos a quedar en la pregunta que el siglo pasado tuvo la psicología y que era importante. No vamos a desprestigiar. La psicología tuvo su pregunta de ¿qué es la psicología? ¿Qué estudia la psicología? Pero justo hablando con lo que decía Jun y con todo este abordaje que hoy en día creo que el 2020 nos tiene que dar como enseñanza también a los psicólogos, a las psicólogas, es ya no preguntar tanto qué estudia la psicología, no, sino más bien a quién estudia la psicología. Porque la pregunta de qué estudia ya la tenemos muy clara. Y dentro de esta pregunta todavía no tenemos todas las respuestas, pero ya sabemos qué estudia. Ahora la pregunta es, ¿a quién estudia? ¿Quién es ese ser humano que está ahí enfrente y al cual está haciendo todo esto? El cual tiene espíritu, el cual tiene psique, el cual tiene cuerpo, el cual tiene conocimiento, el cual se mueve, es dinámico y el cual tiene afecto. Esto nos vamos a reducir a temas también filosóficos, porque también parte de la psicología, recordemos que una parte viene de la filosofía y que, como para hacer el spoiler, también en el claustro creo que te fomentan bastante bien este tema, ¿no? Que es bien relevante. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de libertad, de voluntad, de libre elección. Tenemos que hablar de temas que si nos quedamos en el discurso y en la mecánica de veo árbol con la cara, con los ojos y entonces pasa mi cerebro, ¿en dónde queda la libertad? ¿En dónde queda la libre elección de cada persona? Y entonces justo el hacer estas preguntas nos puede dar un abordaje más rico, porque únicamente viendo toda esta dimensión, viendo todo lo que engloba la persona, todo lo que engloba el humano, vamos a poder dar este giro que considero la psicología necesita en este 2020, que es un giro dinámico existencial, entender la existencia del ser humano. Ya no nada más qué es, sino quién es ese ser humano que en México, en 2020, en Ciudad de México, en Mérida, en Yucatán, está viviendo lo que vive, ¿no? Porque si nosotros nos quedamos en que solo existe una manera de ser, estamos cayendo en un error muy grave, ¿no? Pensemos en cómo se manifiestan las religiones. Hay quienes la religión, cuando rezan, la ven para abajo y hay quienes en el oriente ven para arriba. Y estamos hablando de la misma conducta, del mismo hábito, pero con diferente intención y motivación, que psicológicamente es distinto en cada quien. Y por ende la psicología se aborda desde diferentes lados. Luis, igual me gustaría, no sé, como para ver cómo está nuestra audiencia por ahí, ¿no? Si todavía nos siguen como con todo este recorrido que nos has dado, que resulta como muy interesante. En tu experiencia como más desde este sentido, digamos, menos teórico, más de esta experiencia que has tenido una vez que egresas y que ya tienes como un desarrollo profesional, ¿cuál sería tu visión? Si Luis Eduardo tuviera que hacer una definición de ser humano para el que pone al servicio su conocimiento psicológico, ¿cuál sería este, Luis Eduardo? Así no es examen, ¿no? Sino más bien como en poder compartir como esta visión, si bien lo que creo que algo que se rescata mucho es que creo que estamos ante la crisis, existe la posibilidad de nuevamente replantearnos este retorno a lo mejor a los clásicos de la psicología, porque sí, la psicología tiene un cambio de paradigma a partir como del 920, donde nos objetivizamos mucho el campo de estudio de la psicología, pero como también por ahí rescatas, la tradición psicológica viene de la filosofía, donde ahí hablábamos de todas estas cuestiones de pensamiento crítico y complejo. Claro. Bueno, entonces después pasamos al objeto de estudio como tal, de las funciones, de los mecanismos, de las funciones cerebrales, del lenguaje, de la memoria, ¿no? En la guerra eso fue un básico. Y después como que nos quedamos mucho como en ese tema de la psicología, pero hoy viene otra nueva crisis, otro cambio de paradigma y tenemos que retornar para entender la complejidad del ser humano. Eso es como creo que el recorrido que logras como ponernos acá. Ahora yo te diría a ti, en tu experiencia, ¿no? ¿En dónde se ha quedado corta la psicología? ¿En dónde sí te ha alcanzado? ¿Y con qué definición del para quién o a quién sirve la psicología en estos momentos? Uy, me encanta. Ay, me encantó. Muy bien, justo. Creo que en mi experiencia la psicología se me ha quedado corta al momento de querer entender al humano. Y no porque no tenga todas las respuestas, ¿no? Porque justo, repito, a nivel de lo que yo aprendí en la licenciatura me ayudó bastante para entender que hay un sujeto. Pero justo no es problema de la institución, sino es un problema global en general que la psicología ha traído. De tanto nos quedamos en esta objetivización que ahorita nos resulta poquito salir, ¿no? Justo de este lado de ver nada más la mente, ver nada más los pensamientos, la conducta. Y creo que en ese sentido es importantísimo entender a la psicología como una humanidad.
entender a la psicología como al humano que hay de por medio. ¿En dónde me ha servido bastante? Justo en el lado mecanicista, ¿no? Creo que ayuda bastante para aliviar rápido ciertas cosas que necesitamos sacar, ¿no? No sé, que las personas lleguen con problemas de ansiedad, quitar esa ansiedad, ¿no? Que llegamos con problemas de depresión, quitarla. Los psicólogos a nivel clínico, repito, que es la rama en la cual yo estoy especializándome y formándome, ayuda bastante porque tenemos ya ciertas herramientas que nos dicen cómo poder aplicarlo para que la persona viva mejor, ¿no? Pero si nada más nos quedamos en que quiera vivir mejor, pues es lo mismo que hacer una pastilla, ¿no? Es lo mismo que, pues ya tienes tu dosis de cambio conductual 5 gramos y ya, ¿no? Cuídate. Entonces, al final es muy complejo porque si nos quedamos en esta idea, justo me gustaría retomar un poquito esto, ¿no? Que es, existen diferentes contextos, existen diferentes situaciones, diferentes espacios, y entonces no podemos ver a la persona en ese aspecto, ¿no? Y creo que el reto que actualmente yo tengo, o sea, que en la clínica es un reto súper importante, es escuchar. Creo que eso es lo importante, y solamente escuchas cuando ves que hay un humano de por medio y no síntomas, no enfermedades. Y de verdad que, y eso creo, y repito, y yo voy a estar aquí saque y saque, ¿no? Pero creo que el claustro puede ayudar muchísimo en eso, en la escucha. Yo no he tenido la oportunidad de formarme en un espacio distinto que me ayude a escuchar de una manera como es necesaria como psicólogo, porque al final hay que recordar que o sea, somos psicólogos, ¿no? Que nos dedicamos a la psicología, que si bien podemos tener roces con medicina, roces con antropología, lo que fuese, somos psicólogos. Y uno de los valores más importantes que la gente pide en el psicólogo es escuchar. Y entonces, eso es Claro, elemental. y que más allá de que sean como estos roces, pues somos una de las disciplinas que más colindancia tiene con otras ciencias, tanto ciencias duras como ciencias humanas. Entonces, como que, no sé, la invitación sería, un poco en mi experiencia, pasar como del roce al diálogo. No, no se trata de Claro, buscar tener como la razón, sino que justo encontremos como soluciones. Así como los problemas son complejos, las soluciones no pueden ser simplistas, sino también de ese mismo lugar las soluciones serán complejas, pero soluciones al fin del día. Muy bien, Luisa, claro. ¿qué más nos traes en tu presentación? Muchas gracias. No, ya para concluir, como ya para concluir, no se preocupen, puedo pasar a la siguiente, porfa. Justo me gustaría dejar esta breve reflexión, ¿no? De por qué es tan importante entender a la psicología como tres esferas y cómo todas estas tres se van a unir al final para llegar a la situación, ¿no? A lo que hoy en día es la psicología, que es entender a la psicología como en su sistematización como ciencia, nos puede ayudar desde que es una rama del saber constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables obtenidos mediante el método científico. Necesitamos al final estos métodos para llegar a conclusiones de qué es lo que estudiamos. Y hasta ahí creo que es bastante rico para entender justo esta pregunta que se formuló mucho tiempo, por 100 años, ¿no? ¿Qué es la psicología? ¿Qué estudia? Entonces creo que el método científico nos ayuda y al final tenemos que tener un método porque imagínense no tener nada, pues estaríamos muy revueltos, ¿no? Y creo que justo este método nos ayuda bastante a tener claro qué hacer en ocasiones, que es importante saber qué hacer porque es no sé, de peligro, de importancia, como pudiese ser, en este caso una crisis, ¿no? Que hay cosas que son más importantes sacar adelante en estos momentos. Como intervención, se me hace un arte y se me hace que es importante verlo como tal, porque es un fenómeno, como en cualquier fenómeno artístico, que la actividad tiene una finalidad comunicativa, una finalidad de expresar ideas, emociones, expresar una manera de ver al mundo. Y como les decía, cada persona es un mundo. Entonces, poder tener el espacio para poder expresar su mundo, creo que es elemental. Y de hecho, eso a mí se me hace, en un tema personal que yo me dedico a la psicoterapia, eh, se me hace una rama muy artística de la psicología, una intervención muy artística, porque al final es saber expresar emociones, saber comunicar. Muchos de los problemas que tenemos psicológicamente es por no saber comunicar de la manera adecuada según el contexto. Y aquí aprender a comunicar puede ayudarnos a poder potenciar muchas cosas, pero como cualquier arte, el chiste es expresar y el chiste es que te fomente, te dejes la semillita de alguna emoción, ¿no? Y sobre todo creo que como humanidad, en su manera de ver al mundo, en su manera de ser, los psicólogos tendríamos que ver a la psicología como una humanidad, en tanto el individuo es un microcosmos que se forma a sí mismo.
el individuo, al ser una persona, al tener libre elección y al tener una manera de ser, va a tener, repito, y válgame la redundancia, una manera de ser individual que no se puede equiparar a otro. Y justo el ver desde el lado humano a la persona nos puede ayudar a entender que la persona es más que solo alguien de la población, alguien de la comunidad. Es una persona individual que tuvo sus experiencias de vida, que siente de manera distinta, que piensa por cómo se ha formado a lo largo del tiempo y que actúa de una manera por las motivaciones que trae en sí. Y entenderlo y poder ver y poder entender al humano que tenemos enfrente como justo esto, como una humanidad, creo que es la mayor aportación que la psicología hoy en día y en el 2020 nos puede dar. ¿No? Justamente creo que este año de crisis, este año de traumas y de aprendizajes, el ver que hay un humano que aprende, el ver que hay un humano que siente, es la mayor gratificación a nivel psicólogo que a mí me puede dar la clínica, pero a nivel humanidad es lo que creo necesitamos para poder salir adelante como población, como equipo, porque al final ahorita todo el mundo es un equipo, ¿no? Y unos hacemos unas cosas y otras, pero todos estamos aportando algo a esta humanidad. Y con esto, de manera muy breve, me gustaría justo acabar la presentación y no sin antes agradecerles. Y ya la última presentación es justo esto, ¿no? Que creo que a nivel del claustro nos puede ayudar a entender todo esto. El claustro me ha ayudado a saber elegir mis batallas, a saber elegir en qué situaciones, pero sobre todo a saber valorar al humano por lo que es y no por lo que inicialmente puedo creer que es, ¿no? Sino poder ver más allá de lo que mis pensamientos me permiten. Y pues muchísimas gracias por toda su atención, de Muchísimas verdad. gracias a ti, Luis Eduardo, por este recorrido. La verdad es que a mí siempre me da mucho gusto escuchar a nuestros egresados, a nuestros alumnos, y en general porque creo que hay un sentido como común, ¿no? Se, te, no tienes el micrófono apagado, perdón, se apagó misterioso. Perdón, se apagó, por ahí yo me había habilitado y se me fue el audio. Que a mí me da mucho gusto, esto es lo que decía, me da mucho gusto escuchar siempre a nuestros egresados. Ricardo y algunos de la comunidad saben que hemos estado como participando en diferentes mesas y siempre como el espacio y lo que se rescata es este sentido de responsabilidad social. Es decir, claro que voy a hablar maravillas de esta universidad porque yo también soy egresada de la licenciatura y de la maestría, pero también he tenido oportunidad de trabajar, he conocido como a los chicos como Luis Eduardo y a otros colegas que cuando nos enfrentamos a problemas críticos, como bien decía Luis Eduardo, la capacidad de respuesta tiene esa característica de complejidad, de que tenemos diferentes aristas dentro de nuestro plan de estudios. Efectivamente tenemos una línea filosófica, tenemos una línea neurocientífica, un área clínica, un área educativa, un área organizacional, porque al final el psicólogo participa desde muchos lugares para mejorar los entornos, para ayudar en la crisis. Ahorita, por ejemplo, todos los psicólogos organizacionales tienen un montón de trabajo con el retorno seguro en las empresas. Los clínicos están teniendo un montón de trabajo en las consultas clínicas. Yo no sé cuántos de mis colegas no están viviendo con situaciones de pacientes COVID. Yo les puedo decir que en mi experiencia ahorita la clínica es 90% pacientes COVID y que no puedes entrar como desde un sesgo y decir, lo único que necesita este paciente es sentirse tranquilo. ¿Y desde dónde voy a entender esa tranquilidad? Efectivamente, Luis Eduardo, como eso que comentabas, entender la biodiversidad y la multicausalidad de las crisis va a ayudar mucho en la elaboración de un tratamiento adecuado, de sacar adelante como a un sujeto en esta visión compleja. Entonces, me parece que es un tema que hay que seguir poniendo en la mesa, que hay que seguirlo platicando, y te agradecemos mucho esta preparación, que retornes como a tu alma mater a contarnos como de estas experiencias y que nos mantengamos como en comunicación y contacto. No sé si por ahí hay preguntas que tenga la audiencia que quieran compartirnos, inquietudes. La realidad es que no es por nada, pero yo sí tengo que aventarme este comercial, no comercial, porque nadie me lo pide, nadie me paga. Yo soy voluntariamente claustro desde hace muchos años. Siempre salimos muy bien rankeados a nivel nacional, ¿no? Competimos con la Ibero, y ahí está el otro gol, y con la UNAM. O sea, en general siempre nos debatimos claustro, Ibero, UNAM, las 3 primeras posiciones. Entonces, la verdad es que yo les puedo decir que he tenido la fortuna
de ver el desarrollo de los chicos como nuestros colegas ya, Luis Eduardo y otros colegas que también han egresado de la licenciatura, haciendo un gran trabajo allá afuera, que es donde tiene impacto la carrera de psicología. La carrera de psicología, así sea investigación, tiene impacto en la sociedad. Entonces, bueno, pues a mí me encantaría que si hay preguntas, ¿no? De parte de la audiencia, este es el momento, pregúntenlo todo, porque yo no conozco institución que le dedique tanto al tema de la práctica clínica, Luis Eduardo. ¿Tú te acuerdas cuántas prácticas hiciste para llegar, o sea, simplemente como estudiante? Muchísimas. Yo me acuerdo perfectamente. Digo, yo desde que inicié, yo sabía que quería ser clínico, ¿no? Y digo, actualmente ya estoy formándome ahí, pero gracias, y digo algo de corazón, el claustro te da, pero muchísima práctica. Y de verdad, uno cuando sale es, creo que elemental saber practicar, ¿no? Si ya al final uno cuando sale a veces dice que no sabe hacer nada, imagínense no teniendo ni siquiera esa base de realmente aventarse al ruedo, ¿no? Que creo que la psicología en el claustro, yo me acuerdo que desde tercer cuatrimestre, me tocó a mí un plan cuatrimestral, me aventaron al ruedo, ¿no? Y justo yo recuerdo que fue con alumnos de secundaria, después de esto fue continuo, después fue ya en psiquiátricos, ya fue con alumnos Hospital. de hospitales, fue en diversos hospitales, o sea, tuve prácticas, fue el claustro, creo que esa es una ventaja totota también que deberían de aprovechar, aquí, deberían de aprovechar, eso es justo que tiene muchísimos convenios con hospitales, entonces mucho de su práctica, si es clínica, el hospital creo que es el mejor espacio para saber clínica, pero la clínica no nada más se lleva a un hospital, ¿no? Sino ambulatoriamente uno empieza a saber hacer las cosas, pero gracias porque ya tuvo una instrucción afuera. Educativamente también tuvimos prácticas, laboral y organizacionalmente dentro del espacio también se tuvo. O sea, en cada rama que tiene el claustro tiene justo esta oportunidad de hacer prácticas y desde muy temprano. Entonces justo creo que es algo que ayuda bastante, pero así bastante una vez que sales, porque al menos sabes que sabes hacer algo, ¿no? Y únicamente es pulirlo. Y cuando ya lo sabes hacer, agradeces muchísimo, pero de verdad, muchísimo. Muy bien, Luis Eduardo. Pues yo no sé, creo que por acá Ricardo puede tomar la palabra a partir de Muchas ahora. gracias. Estoy muy agradecido con esta conversación, qué gusto verlos. Y pues a tus órdenes, Ricardo, ahora te toca a ti, te pasamos la estafeta, es todo tuyo el micrófono. No, al contrario, muchas gracias, Junet. Muchas gracias, Luis Eduardo. La verdad es que tu tema estuvo genial. Yo sí soy una de esas personas que me moviste el cerebro justamente con tu ejemplo. Y dije, diablos, es cierto, existe un ser aquí dentro de mí. Y tienes justo toda la razón. El claustro de Sor Juana es justamente el impacto que tiene a través de la licenciatura en psicología. Digo, al resto de las licenciaturas también, pero justamente este proceso multidisciplinario que tiene la licenciatura es muy enriquecedor. Y la verdad es que nosotros como promotores a veces cuando lo decimos a los chicos como que de repente no nos lo creen, pero qué bueno que tú estás aquí y que les hace saber a todos los chavos que es tal cual como nosotros lo platicamos. O sea, esta gran maravilla, este proceso que no solamente es de psicología clínica, sino también educativa y organizacional, psicoanálisis, neurociencias, todo este complejo proceso que tienen dentro de la Universidad del Claustro, pero que también se vinculan con las demás licenciaturas, es una herramienta muy poderosa que tienen a la mano dentro justo de la universidad. La verdad es que tu ponencia fue un tanto también emotiva, te agradezco mucho también por eso. Fue, Gracias. fue, fue muy bonito, la verdad, no solamente por el proceso teórico, por el proceso de la carga teórica que sí manejaste, que se ve que la dominas, sino también por el proceso emotivo. Este acercamiento humano que tuviste con la licenciatura, la verdad es que sí se agradece, que justamente es de lo que va la universidad, pero que también es justamente de lo que va el evento. Entonces, te agradezco mucho la ponencia, la verdad es que estuvo muy, muy bonita. Y justamente para todos los chicos que nos acompañan, si quieren informes de la licenciatura en psicología, del Colegio de Psicología, de la Universidad del Claustro Sor Juana, ya en el chat les dejamos el contacto para que se comuniquen con nosotros. Digo, igual como les dije al principio, la mayoría de los que estamos aquí ya tenemos el contacto, ya les mandamos un mensajito de WhatsApp o un correo electrónico. Entonces, en cualquier momento que ustedes necesiten información, con todo gusto se las otorgamos. Y recuerden que tenemos un beneficio para todos los que estén aquí, solamente es que nos envíen una captura de pantalla y el nombre completo en el chat. Ya de hecho he recibido uno que otra imagen justamente al WhatsApp, entonces eso es muy padre. Y no sé si tengan algo más que decir, Luis Eduardo de Yunue, para ya cerrar la clase. Pues nada, agradecerles y que este tipo de eventos pues hace que se reencuentren las personas y es maravilloso que a pesar de la distancia pues podamos seguir teniendo diálogos. Muchas gracias, disfruté mucho como el poder estar con ustedes. Un abrazo fuerte, Luis Eduardo, y muchas gracias a todo el equipo Claustro que Muchas hizo gracias. posible este enlace con toda la gente que nos miró el día de hoy y escuchó.
Al contrario, muchas gracias a todos. Y si no tienen dudas, digo, este todavía es el momento indicado para hacerlas. Si no las tienen, pues daríamos por terminada la charla, a menos que Luis Eduardo tengas algo como para cerrar o ya. La verdad es que nada más igual agradecerles muchísimo. Siempre es un placer volver a casa y la verdad es que me llevo muy grato volver otra vez, digo, virtualmente, pero al final se siente. Entonces, de verdad, muchas gracias. Y digo, nada más igual y para contestar una dudita que puso Rebeca, ¿no? ¿Tienes algún consejo para saber qué rama de la psicología es la que quieres adoptar? Yo les diría que se adentren a todas las ramas, hasta las que pueden decir no me gusta, todas tienen algo que aportar y justo creo que esa es la manera al final que tú vas a saber qué te gusta y qué no. Y yo te diría, de verdad, como personal, la rama a veces es la que te escoge a ti, tú no a ella, ¿no? Justamente terminas apasionándote tanto por una rama que dices, es que esto es a lo que me quiero dedicar, o esto es a lo que yo sé que independientemente de si me faltan herramientas, puedo pulirlas, puedo ser mejor. O sea, la rama, yo les puedo decir, adéntrense en la carrera, disfrútenla, disfrútenlo todo lo que les puedo enseñar y al final la rama los va a escoger a ustedes. Que echen novio con todas las materias, ahí donde pueden andar con todas las materias, todas las líneas de psicología, ¿no? Pasen, ¿no? Conozcan y después ya decidan con quién se quedan, ¿no? ¿Verdad? Es muy buen consejo, la verdad. Perfecto. Y nada más rápido, un comercialito más. Vimos en el video un parte de justamente, incluso los laboratorios de psicología aparecieron en el video. Si tú lo quieres volver a ver, puedes meterte al Claustro TV para volver a ver el video, pero si quieres tener como una visita más personalizada, por así decirlo, de la universidad, en el Facebook tenemos visitas virtuales. Entonces te puedes meter a los diferentes patios y checar el claustro con calma y que divagues un poquito virtualmente, ¿no? Dentro de la universidad, pero también invitarte a que cuando abra la universidad vengas porque es una experiencia completamente diferente a lo que se puede vivir virtualmente. Perfecto, entonces damos por concluida la clase, les agradecemos mucho y los esperamos en el claustro. Hasta luego, chicos, muy buena tarde. Y que continúe el evento, sigue habiendo muchas conferencias. Sí, siguen habiendo muchas conferencias. En la tarde, de hecho. Cuídense mucho. Hasta luego, Yunme. Bye, Luis. Bye.